Buenos días, hoy es lunes 7 de febrero, son las 10 de la mañana y estoy al lado de la Torre B. Yo creo que podéis ver detrás de mí que están empezando a quitar la abrazadera de la viga del cordón inferior. Han llegado también las vigas del cordón inferior que van a ir entre la Torre C y el fondo norte. Y lo poquito que he visto hasta ahora en Concha Espina y en la Torre C es que va a haber mucho movimiento de grúas hoy. Yo me imagino que ya preparando los izados que van a tener lugar durante las próximas 2 semanas. Así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Y ya sabéis que no hay fútbol aquí hasta el 19 de febrero, así que me parece que van a ser 2 semanas muy intensas. Hoy podéis ver esos 2 camiones de Aguilar que han traído esas 2 partes de una grúa. Yo no sé si será para la LTM 1500 que está aquí en la Torre B. Ahí arriba están retirando ahora mismo parte de ese andamio. Yo pensé que lo iban a poner precisamente para trabajar en las tubulares. Aquí están ya a punto de retirar esa abrazadera que se tendrán que llevar ahora para la Torre C. Y allá al fondo, al lado precisamente de la Torre C, no sé si podéis ver una grúa nueva. Desde aquí no me atrevo a decir, pero me imagino que será una LTM 1500. No sé si podéis ver en el fondo sur una bomba de hormigón. Están hormigonando algún suelo en la parte superior del fondo sur, más o menos encima de la tienda. Aquí han terminado de quitar los andamios que había entre el paseo de 360 grados y el cordón inferior. Han terminado de quitar también la abrazadera. Ahora me imagino que en el lateral de Castellana podremos ver al menos una de las vigas del cordón inferior que tiene que ir entre la Torre C y el fondo norte. Acaba de parecer ver una grúa LTM 1500 al lado de la Torre C. No he visto de momento las vigas del cordón inferior, pero tendrán que estar por ahí. Ahora las buscaremos. Posiblemente estén detrás de las casetas. Pues ahora vais a ver a la izquierda que por lo menos hay 2 vigas. No sé si os acordáis, pero en el fondo sur había 3. 2 las unieron para formar la viga exterior del cordón inferior, mientras que la viga interior era una sola. Así que suponiendo que vayan a usar el mismo sistema, tendrán que unir 2 para formar la viga exterior. Y como las torres de AP ya están listas, pues quizás el miércoles podría ser el primer izado. Ahí las podéis ver. Ahí se pueden ver un poquito mejor, no sé si desde Rafael Salgado se verán bien. Y me parece que aquí están llevando la abrazadera que han bajado hace un rato. En cambio, por cierto, el acceso para el tour se sigue haciendo por la Torre C, pero ahora se entra por un sitio distinto. Ahí podéis ver al fondo, yo no sé si está la que va a ir por el interior. Esta desde luego es bastante más larga y va a ir por el exterior. Y ya digo que no sé si hay una tercera. Desde aquí por lo menos no se ve. Que vayan a unir a esta. Aquí solo se puede ver la viga exterior. La otra está justo detrás y no sé si falta una parte más. No estoy muy convencido. De aquí no se ve.
Aquí podéis ver la grúa LTM 1500. Esta de la izquierda no sé qué modelo es, pero me parece muy pequeña para hacer el izado, así que yo creo que debería venir otra más. Ahí podéis ver las dos vigas que hay. No sé si las dos las van a unir para formar la viga exterior del cordón inferior, o si la de la izquierda es el interior. Y luego aquí hace un ratito, ahora lo vais a ver, estaban pintando en el suelo, que posiblemente sea el sitio donde va a ir la otra grúa. Ahí lo podéis ver pintado de ese color naranja. Aquí ya veis que están volviendo a montar la grúa que está trabajando en la cubierta del fondo norte. Podéis ver esas canaletas que me dijisteis el otro día para cableado en ese pilar de hormigón. Y hay ahora mismo bastantes plataformas trabajando en este fondo norte. Me está pareciendo contar 5 en total, o puede que haya una sexta incluso. La verdad es que esto ha quedado espectacularmente bien. Estamos en Padre Damián y aquí podéis ver el aspecto de la parte superior de la torre D. Están volviendo a hormigonar en alguna parte del nuevo edificio. Ahora lo veremos cuando lleguemos a la zona más central. Aquí están pintando las líneas del asfalto de color amarillo. Aquí ya podéis ver que están trabajando en esos suelos al mismo tiempo que están terminando de instalar una viga nueva. Ahí podéis ver cómo cortan esa parte que sobra. Están pintando de blanco esa parte de las nuevas escaleras que están en la zona norte del nuevo edificio. Podéis ver que están vertiendo hormigón en la segunda planta del nuevo edificio, la parte más central.
Y me parece que la grúa LTM 1750, que es la que está aquí a la izquierda, está llevando nuevo material a la zona donde va a ir la nueva grada del lateral este. Eso es lo que ha llevado ahora mismo la grúa LTM 1750. A la derecha se puede ver un poco el pilar de hormigón de la zona sur del nuevo edificio. Estamos en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya veis que siguen aplicando ese material retardante en caso de incendio. El otro día, por cierto, estuvieron rascando en una de las primeras plantas y lo quitaron y ahora están poniendo en otro sitio. Que aquí veis la cabina del camión, justo detrás están montando otra grúa grande al lado de la torre A. Eso posiblemente tenga que ver con las vigas que van a empezar a montar justo encima de la torre. Hemos llegado a Concha Espina y aquí vais a ver que están montando una grúa grande. No sé cuál es el modelo, pero hay que pensar que tienen que empezar a replicar todo lo que se ha hecho en la torre D. Y posiblemente en estas 2 próximas semanas lo iremos viendo, cómo van instalando tubulares de color gris que sirvan de apoyo para las vigas de color blanco que se extiendan desde el torreón sur hacia el fondo sur. Esta es la tubular gris que empezaron a poner el sábado y luego bajaron y finalmente terminaron de poner, que va de la parte superior del torreón sur al mismo torreón. Ahora vais a ver exactamente dónde está el brazo de la bomba de hormigón. Es posible que estén hormigonando más suelos en esta parte superior del fondo sur. Ahora vais a ver que lo que traían estas 2 góndolas de Aguilar era precisamente para la grúa LTM 1500 que está aquí al lado de la torre B. Y me imagino que será para ir poniendo las tubulares encima de esta parte de la corona. Y quizás también el cordón superior. Son las 12:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy al lado de la torre B. Ya habéis visto que es un día para preparar las grúas para los próximos izados que tendrán que tener lugar en las torres A, B y C. En la torre A tienen que replicar todo lo que se hizo en la torre D. En la torre B tendrán que empezar a poner esas tubulares y en la torre C tendrán que prolongar el cordón inferior de la corona hasta el fondo norte. Así que yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen lunes y nos vemos mañana. Adiós.